Buenas tardes. Mi nombre es Armando Hernández Rodríguez, curso la licenciatura de Derecho en la Universidad CNC Informa Virtual. Matrícula VNL 033-552. Durante el curso de Derecho Procesal Penal se me pide contestar algunas preguntas relacionadas con la materia. ¿Qué es el amparo? Es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? Durante esta reforma se buscó establecer el juicio de amparo a niveles de defensa de los derechos fundamentales humanos de los existentes a nivel mundial. Dentro de los plenos de circuito se buscó unificar criterios de interpretación de la ley debido a sus contradicciones. Con ello se dará una mejor seguridad jurídica y una mayor certidumbre para las partes del proceso. Se modificó el artículo 103 de nuestra Constitución, donde se establece que el amparo procede en contra de normas escritas en la ley que pudieran violar ya sea los derechos humanos previstos en la Constitución o en los estados internacionales, señalando su procedencia no solo en acciones cometidas por autoridades que violen los derechos humanos, sino también en actos de omisión. Se realizó el cambio de conceptos de interés jurídico, pasó a interés legítimo, es decir, el interés jurídico antes a la reforma, que para poder realizar un amparo se necesitaba ser afectado directamente por la acción de una autoridad que violará los derechos fundamentales. Y al cambiar al interés legítimo, se faculta a todas las personas que, sin ser afectados directamente en su derecho por un acto de autoridad, tienen un interés en reparar o reclamar los derechos afectados de otras personas. La declaratoria de inconstitucionalidad, teniendo como posibilidad de que a través de los juicios de amparo, cuando una norma general viole los derechos de la persona afectada, pueda llegar a no aplicarse para ese caso en concreto. Incluso puede invalidarse la suspensión ponderativa a fin de equilibrar entre dos situaciones, a fin de que no exista preferencia para ninguna de las partes. Con ello se pretende evitar la consumación de actos en que la autoridad viole los derechos fundamentales, por lo cual, para efectos de poder acordar la suspensión de un acto reclamado por parte de un juez que conoce de una demanda de amparo, se tendrán que tomar en cuenta dos elementos que consisten, por una parte, en proteger los derechos humanos y por la otra parte, el interés social. Ante esto, el juez deberá ponderar entre estos dos elementos para otorgar la suspensión sin lastimar a ninguna de las partes, así como el establecimiento del amparo adhesivo, el cual vino a contrarrestar uno de los problemas que tenía el sistema procesal, el constante ir y venir de los argumentos de las partes, que prolongaban la duración de los juicios. Con ello, el amparo adhesivo, su función es desahogar todos los argumentos en una única vez, trayendo con esto un beneficio de reducir tiempos y trámites. ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de existir, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la familia, al trabajo, a la alimentación, a la igualdad, por mencionar algunos. ¿Qué son los principios de juicio de amparo? Aquellos que dominen dentro de un juicio de amparo, como son la jurisprudencia, la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, en los casos que se presume ignorancia si no se prueba la ciencia. En la sentencia solo se obliga a las partes. Las obligaciones no se presumen, se tienen que demostrar. El que afirma está obligado a probar, garantizando con ello los derechos fundamentales y derechos humanos. ¿A qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? El juez de garantías es su obligación la de intervenir en ciertas circunstancias favoreciendo o ayudando al quejoso del acto reclamado. Por su parte, el juez de control le es prohibido intervenir para suplir o ayudar sobre las deficiencias que tenga alguna de las partes. ¿Qué es un informe justificado? Aquel de carácter obligatorio tiene como objetivo que las autoridades respondan a la demanda de amparo, es decir, que a través de este manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por el quejoso. Si son verdaderos, la autoridad responsable acreditará su constitucionalidad, lo que significa que mencionará al juez de amparo
que lo que realizó fue con estricto apego a la ley. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? Pueden ser de forma oral cuando las sentencias definitivas que por mandato del artículo 17 constitucional deben de ser explicadas en audiencia pública, lo que las hace resoluciones orales. De forma escrita, se controla de manera objetiva los términos de la resolución, textualmente hablando precisamente para impedir su desconocimiento y hacerlos plenamente comunicables y entendibles. De alguna manera, la videograbación de las audiencias también hace lo mismo, pues es prácticamente un registro de lo que aconteció. Con ello se prueba que no debe haber distinción en cuanto a la validez jurídica de las resoluciones orales o escritas, ya que ambas forman parte de un mismo acto procesal. ¿Cuál es el rol del tercero interesado en un juicio de amparo? Es la persona que interviene en un acto reclamado para que le restituyan las cosas o bienes propios que le fueron dañados. ¿Qué es la suplencia de queja? Es un principio del derecho de amparo donde el juez de amparo interviene para subsanar las diferencias que se perciban en la demanda. ¿Qué son las medidas cautelares? Se encuentran en sustento legal en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el artículo 155, específicamente en la fracción 14ª, se señala a la prisión preventiva como una medida y la más gravosa, la cual consiste en mantener a una persona en prisión preventiva. Su detención en celdas municipales o en centros de reinserción social. Debido a lo anterior, los juzgadores solo podrán imponer prisión preventiva en casos sumamente necesarios o en delitos muy graves. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? En los artículos 19 y 20 constitucionales solamente cuando se haya dictado la sentencia definitiva. Por ello opera una suspensión del procedimiento que impide la emisión de esa resolución. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? En que la autoridad debe detener su actuación durante el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo hasta que en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad. Buenas tardes, muchas gracias.